Hablemos del suicidio. Queridos, este es el primer capítulo de un seriado de videos y de capítulos para el podcast que voy a hacer, donde quiero tocar temas que son tabú, de los cuales no hablamos o no hablamos lo suficiente, que de alguna manera están sesgados o rodeados de vergüenza, que incluso ni siquiera sabemos que son procesos de duelo y por tanto no los hablamos lo suficiente. Este capítulo en particular, el tema del suicidio, me lo pidió alguien de mi consulta que estaba pasando un proceso en casa y este tema le parecía importante tocarlo. Y además, casualmente en los últimos días he tenido personas en consulta que están de alguna manera trabajando o gestionando la partida física de alguien que se suicidó. Entonces, más que oportuno y prudente me pareció tocar este tema. Voy a comenzar por decirles el para qué, más allá de esta solicitud y de estas cosas que pasaron en particular, pero el para qué es hablar de estos temas permite normalizarlo y cuando normalizamos somos capaces de poner sobre la mesa cuando este tipo de ideas vienen a nuestra mente. Si tenemos alguna situación que nos está conflictuando y estamos pensando en la muerte, vamos a ser capaces de plantearlo, de hablarlo, de buscar ayuda. Pero si comenzamos a tener un sesgo y un tabú, no vamos a hablarlo. Esas ideas van a llegar a nuestra mente, pero no vamos a tener un espacio, un entorno que nos ayude, que nos normalice la idea de hablar de cualquier tema. Así que este es el para qué. Comencemos a normalizar temas que pueden ser incómodos, que son raros, que son complejos, pero el abrir los espacios para hablarlo nos va a traer ayuda, nos va a dar herramientas, va a permitir que podamos llegar cada vez a más personas con el mensaje de siempre hay alternativas. Y esto eventualmente puede hacer que mucha gente, a pesar de pensar en el suicidio, no termine haciéndose daño. Mis queridos, mi nombre es Daniela Hidalgo, soy tanatóloga y esto es El Camino del Duelo. Bien, voy a comenzar con este capítulo dividiéndolo en tres partes. La primera, un poco hablar del para qué y entender un poquito mejor lo que es el suicidio. Luego quiero hablar específicamente de y para las personas que han tenido pensamientos suicidas. Y por último, quiero hablar de y para las personas que han sobrevivido a la pérdida de una partida física por suicidio. Comencemos por, hay algo que me parece fundamental mencionar y voy a reiterar lo que decía en la intro. Debemos tocar estos temas a pesar de que sean incómodos. Cuando sabemos que hay alguna ideación suicida de alguien cercano, cuando escuchamos de algún caso, cuando alguna situación llega a nuestra vida por alguna razón, vamos a conversarlo, vamos a incluso hacer la pregunta a la gente a la que queremos y que de pronto nos puede preocupar o se nos puede pasar la idea de, uy, estará pensando en esto, vamos a plantearlo, ¿has pensado en el suicidio? Esta idea se te ha cruzado por la mente y seamos capaces de tener la receptividad necesaria para escuchar una respuesta, porque de ninguna manera, o puede ser muy poco cercano, muy poco eficiente, que yo le pregunte a alguien, o sea, al hijo, a un sobrino, a una persona a la que quiero, ¿has pensado en esto? Y que si la respuesta sea sí, yo me alarme, me eche para atrás, le diga que no, que esto es inviable, que esto es un pecado, porque entonces lo que voy a hacer es básicamente coartar la posibilidad de que en el momento en el que alguna situación coyuntural haga que alguien piense en una ideación suicida, que avance en este pensamiento, no va a tener la confianza ni la apertura de venir a contármelo. Entonces, seamos conscientes de la reacción que podemos tener. Vamos a intentar al menos, vamos a hacer todo el esfuerzo y poner toda la intención en escuchar sin emitir juicios. Ahora, para mí es muy importante tocar estos temas porque, y además proponerles el que lo hablen en casa, que lo hablen con su grupo familiar, con su grupo de amigos, que si están viendo a una persona que está en un proceso depresivo, que lo ven triste, que está en alguna situación de angustia, sean capaces de conversar de estos temas, porque esto crea confianza y esto acentúa y genera una vinculación afectiva muy estrecha. Entonces, vamos a permitirnos tocar estos temas. Hay algo que para mí es fundamental además mencionarles y que esta será la parte más catedrática de este capítulo y es que el suicidio tiene fases y esto es súper importante entenderlo porque nos permite de alguna manera tener perspectiva y normalizar ciertas cosas que pueden llegar a pasarnos. La primera de las fases, y fíjense que esta me pareció bien interesante, hay mucha literatura que puede tener más o menos definiciones, que pueden hablar de tres fases mientras que otra habla de cinco, pero para mí estas son
importantes y fundamentales tenerlas en cuenta. La primera es la evasión del dolor. Fíjense que todo comienza por ahí, comienza por una situación que nos afecta, que nos angustia, que nos agobia y de la cual estamos intentando huir. Esto se los he mencionado muchísimas veces y yo creo que es perfectamente válido. El dolor es un lugar muy incómodo, pero también es importante permitirnos habitarlo, entender lo que estoy sintiendo, qué pensamientos tengo, qué emociones, cuál es mi interpretación de la realidad, cuáles son las creencias que están detonando mis emociones. Esto me va a permitir gestionar mi dolor, pero cuando lo que estoy haciendo es establecer dinámicas de evasión, más temprano que tarde el dolor va a estar ahí, esperándome, esperando una pausa, esperando un día de descanso, esperando un feriado, esperando una noche en la que tengo insomnio para presentarse y decir, aquí estoy, yo no me he ido. O sea, yo he estado esperando aquí muy pacientemente, yo no me he ido. Entonces, evadir nuestro dolor es un flaco favor. Y esto para mí es fundamental mencionárselo porque por eso mi trabajo es este. Habemos y hay personas que pueden ayudarte, que pueden darte herramientas, estrategias que te van a ayudar a gestionar el dolor. Que sí, el trabajo es tuyo. Cuando tenemos una pérdida, invariablemente vamos a vivir un duelo, todos los seres humanos. Ese dolor hay que remarlo, hay que gestionarlo, pero no tienes que hacerlo solo. Hay guías, hay orientaciones, hay herramientas que de pronto no las conoces, que son temas de los que no has tenido nunca información o cercanía, pero nunca fue tan importante como ahora que puedas estar viviendo un proceso doloroso para encontrar herramientas que te permitan gestionarlo. Entonces, la primera fase, todo comienza por la intención de evadir el dolor. El dolor no se puede evadir. Podemos intentar correr muy lejos e intentar pensar que me estoy alejando del dolor, pero él sigue estando ahí, esperándome pacientemente. Ahora, cuando hemos tenido un montón de estrategias de evasión, como ocuparnos un montón, como beber de pronto el alcoholismo, el consumo de drogas, de cigarrillo, de alimento, de sexo, todo este tipo de placeres que nos suben y nos dan dopamina de manera rápida, inmediata, pero que también nos trae un bajón, son de alguna manera como un proceso cíclico. No quiero pensar en el dolor, entonces de pronto me tomo algo, me tomo alcohol, me voy de fiesta, pero al día siguiente ahí está de vuelta. Entonces vuelvo otra vez. En la noche siguiente necesito volver a tomar porque el beber, por ejemplo, estoy poniendo como ejemplo el tema del alcohol, me hace por momentos olvidar, por momentos me desinhibe, por momentos siento un chute de dopamina y esto hace que yo me sienta en un estado diferente, pero eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, cuando mis tácticas o mis estrategias de evasión fallen, puedo comenzar a pensar y a tener fantasías con respecto a la muerte, que esta sería oficialmente la primera fase de un proceso o un acto suicida. Y es que se me venga a la mente la idea de que la muerte puede ser la respuesta que estoy buscando. Y aquí es importante entender que nuestro cerebro es una maquinita de hacernos, de buscar respuestas, de darnos soluciones. Y si yo estoy constantemente intentando evadir el dolor, y estoy constantemente pensando, así sea de manera inconsciente, ¿qué puedo hacer para no sentir dolor? ¿Cómo puedo evitar el dolor? La muerte puede ser una idea perfectamente válida que llegue a nuestra mente. Eso no significa que ya soy un suicida, eso significa que tuve un pensamiento suicida o, como conseguí en algunas literaturas, fantasía suicida. Esto pasa muchísimo, yo les diría que pasa un 95% de los casos, por lo menos que yo he visto en personas que están sufriendo genuinamente por una pérdida. Lo piensan. Y muy probablemente, es más, lo que suele ocurrir es que hay vergüenza detrás de ese pensamiento, hay angustia, se preocupan, se alteran por el hecho solamente de haberlo pensado. Y una de las cosas que para mí es importante, y aprovecho acá de mencionarlo, el hecho de que hayas tenido este pensamiento no te convierte en un suicida. Tienen que pasar muchas otras cosas antes de que llegue siquiera a considerarlo realmente. Pero esa idea es solamente eso, es un pensamiento, es una alternativa que nuestro cerebro nos está dando. Pero ¿cuál es acá el punto del que tenemos que hacernos conscientes? Cuando nosotros tenemos un pensamiento, fíjense que internamente en nuestro cerebro hubo varias conexiones de diferentes partes de nuestro cerebro para poder concatenar una idea, para estructurar una idea y llevarlo a nuestra mente consciente. Entonces, si esa idea yo la comienzo a manosear mentalmente, porque estoy diciendo, no puedo volver a pensar nunca en esto es pecado, cuando si pienso en esto soy una persona mala, esto es terrible, este pensamiento fue horroroso,
el cerebro entiende, este pensamiento le sirvió porque lo está utilizando. Entonces va a volver a concatenar otra serie de, va a generar otro proceso de conexión neuronal y una idea similar va a volver pronto. Ahora, de vuelta, es una paradoja, pero si yo les pido ahora que cierren sus ojos, sobre todo si están, si pueden hacerlo, si no, no. Si yo les pido que cierren los ojos y les voy a pedir que me escuchen y que traten de hacer lo que les voy a pedir. Y es, no piensen en un mono, no piensen en un mono, no piensen en un mono, no piensen en un mono. Probablemente la mente les trajo diferentes especies de monitos, más chiquitos, más grandes, diferentes especies, se acordaron quizás cuando fueron al zoológico y vieron uno. Eso es lo que pasa con nuestra mente. Nosotros no podemos simplemente decir, no voy a pensar en esto, no voy a pensar en esto. Lo único que estoy haciendo es manoseando el pensamiento. Y esto es clave. Cuando entendemos esto, vamos a ser capaces de poder entender mejor cómo funciona nuestra mente. ¿Qué puedo hacer? Normalizarlo. Este pensamiento llegó a mi mente, ¿me sirve? No, no es el que yo necesito. Perfecto, no le das importancia, no le das relevancia y eso hace que tu cerebro diga, mira, este no le funcionó, necesito buscar hacer otra concatenación de neuronas para darle una propuesta diferente, porque esta persona sigue pensando cómo evadir el dolor, pero la muerte no le funcionó. Es eso lo que necesitamos hacer y no lo hacemos porque no hablamos lo suficiente de estos temas, porque cuando hablamos de la muerte y del suicidio, pareciera que la tierra se abre y nos va a tragar porque somos unos pecadores. Entonces, la sola idea, cuando llega a nuestra mente, nos hace sentir mal, nos avergüenza, nos hace sentir pecadores, si somos religiosos, e incluso aunque creamos que no lo somos, yo creo que a todos nos ha permeado un poco más el tema religioso, más de lo que uno cree. Y en momentos como estos, se nota, se evidencia que ahí hay un temor, que hay una cosa, que hay como un rechazo a la sola idea de que yo haya tenido este pensamiento. Luego, si es que yo avanzo en esta fantasía, si es que esta idea me resuena, me simpatiza, me llega a generar cierto nivel de alivio, pienso que esta sí podría ser una alternativa, voy a entrar en la ideación suicida, que es en pensar en el cómo. Ok, ¿cómo tendría yo que hacerlo? ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Qué herramientas o elementos tendría yo que tener? Es decir, armo la estrategia. Podría ser tal cosa, vivo en tal piso, entonces me podría funcionar así o asado, incluso el hecho de que yo vaya a investigar. Ahí ya hay un tema diferente, porque fíjense que ya yo no solamente tuve una fantasía, un pensamiento que puedo no haber rechazado, sino que ya me parece que esa es una idea viable. Entonces voy a investigar, voy a armar un plan, que no significa que lo haga. Yo de pronto estoy haciendo esto solamente por saber, incluso conscientemente me puedo estar diciendo esto. Déjame averiguar qué podría hacer, cómo sería, cuáles son los métodos, qué es lo que se podría hacer. Y comienzas de vuelta, como estás sobando la idea, tu mente va a traerte otra cantidad de sugerencias similares, desde tu mente inconsciente a tu corteza prefrontal. Luego, después de esa ideación, que como les digo, es hacer incluso research, es hacer trabajo de investigación, es buscar, es investigar, es de pronto leer cosas, es ir a la farmacia para ver qué medicamentos, etcétera. Entonces, ahí ya hay una ideación, hay una especie de plan que va muy concatenado con el siguiente step o el siguiente paso, que es la amenaza suicida, cuando ya efectivamente compro el medicamento, cuando más allá de la investigación que ya hice, armo comienzo a dar los primeros pasos de ese plan que ya tuve en el paso anterior. Comienzo a comprar cosas que sean necesarias, establecer ciertas cosas, como que empiezo a organizar a tal hora, esto podría ser de esta forma, e incluso puedo comenzar a verbalizarlo. Esta verbalización, que por eso se llama amenaza suicida, es porque de pronto yo puedo mencionárselo a alguien. Puedo decirlo en algún momento, yo he pensado hasta en esto. O bueno, con ironía, utilizamos elementos del lenguaje como la ironía, como incluso pensar, hacer preguntas como, uy, ¿cómo sería esto? ¿Qué crees que le pasaría a una persona que se suicida? Comienzo a hablarlo desde un lugar en el que ya tengo varios pasos en mi cabeza dados. Por último,
está el acto y el plan suicida que están también concatenados. El plan tiene que ver con que organizo, listo, ya tengo este insumo que necesitaba, ahora necesito estar en la casa a tal hora o necesito salir a tal lugar en este momento y comienzo a organizar todo para hacerlo y lo ejecuto. Salgo a esta hora de la casa, me quedo en la casa a tal hora porque sé que voy a estar sola. Ahí ya hay un plan y un acto, porque ya estoy actuando en función de, ya estoy haciendo todo para poder alcanzar el objetivo. Ahora bien, entendiendo que estos son los pasos, hay un punto para mí que es súper importante y es que si tú estás en alguno de los pasos después de la fantasía, si ya no solamente te quedaste con que esta idea llegó a tu mente, sino que ya estás ideando cosas, ya estás buscando información, ya incluso lo has hablado, pero no hablado diciendo he pensado en esto y necesito ayuda. Ese no es el hablar al que yo me refiero. Es comenzar a decir cosas, dar señales que a veces son incluso involuntarias o inconscientes, pero que de pronto yo me puedo estar dando cuenta, ya hablé de tal cosa, ya le dije a tal persona tal otra, ya estoy resolviendo, no sé, con quién dejar a mi perro. Ahí, si estás en uno de esos pasos, es importante que te detengas y que escuches esta siguiente parte donde voy a hablar de qué podemos hacer ante esto. Vamos a volver a decantar todas estas ideas, vamos por un momento a dejar todo en stand-by y ahora, como les digo, vamos a la siguiente parte del capítulo que es para las personas que están pensando en esto. Lo primero, si llegaste, o voy a retomar un poco lo que decía antes, la evasión del dolor es un flaco favor. Si estás viviendo cualquier situación coyuntural, cualquier situación que te genera estrés, angustia, sal a buscar ayuda. Hay ayuda gratuita, hay podcasts, hay consultas que son económicas, hay procesos y tratamientos que son un poco más costosos y de pronto si tienes la parte financiera para poder hacer esa inversión en ti. Pero antes de que, digamos, de sentir agobio, busca ayuda. La evasión no es una buena, no es un buen camino. Puedes correr muy rápido y no vas a alejarte del dolor porque el dolor está dentro de ti. Yo puedo agarrarte, te llevo a una isla desierta y vas a seguir sintiendo exactamente lo mismo porque lo que sientes está dentro de ti, no afuera. No es lo que te rodea la causa de tu dolor, es la forma en la que tú estás interpretando lo que está pasando. Son tus pensamientos, son tus creencias conscientes e inconscientes. Entonces muchas veces podrías llegar a pensar que como lo que crees que es la causa de tu dolor son tus papás, o es una situación con una pareja, o es una situación en casa, o es una situación laboral, esa no es la causa, esa es la consecuencia, la causa está dentro de ti y por tanto el trabajo de duelo empieza y termina en ti, la gestión emocional empieza y termina en ti, no dependes de nadie más, tu bienestar nunca está en los hombros de nada externo a ti, a pesar de que a veces eso es lo que uno siente. No es así. Y eso puede ser preciosamente liberador, porque sabes que independientemente de lo que pase, de las decisiones que otras personas puedan tomar, tu bienestar depende únicamente de ti. Habiendo dicho eso, si estás o has siquiera pensado, la idea te ha llegado a la mente, relativízalo, date cuenta que viene de una propuesta, tu pensamiento es una propuesta de tu mente inconsciente y nada de esto tiene tanto poder como uno puede llegar a pensar. Lo importante es no sobar el pensamiento, date cuenta de si lo estás haciendo, hazte consciente, entiende que esto no te está sirviendo, que pensar en eso no te funciona y comienza a cambiar la pregunta. Si hasta este momento tus pensamientos son, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿De qué manera puedo dejar de sentir dolor? Ya yo no quiero seguir viviendo así. Esta frase es importante, no quiero seguir viviendo así. Cambia la frase, cambia el pensamiento, cambia tu diálogo interno y comienza a plantearte cosas desde las posibilidades. Es decir, si me siento muy mal, en vez de decir qué mal estoy, ¿qué tal decir qué herramienta puedo encontrar hoy que me permita sentirme mejor? ¿Con quién puedo hablar hoy para yo sentirme mejor? ¿Qué persona me puede ayudar en este momento para salir de la tristeza? Fíjate que cuando te planteas preguntas diferentes, las respuestas que te van a llegar son distintas. Habla con fulano, te aparece un post de alguien, comienzas a ver que hay un taller de duelos, te das cuenta de que hay una misa a la que quieres ir. Ahí vas a comenzar a ver alternativas cuando cambias la pregunta.
Luego, si estás en fases más avanzadas donde ya hay una ideación suicida, donde estás incluso hablando de esto de alguna manera, toma en consideración lo siguiente. Cuando tu dolor es perfectamente válido y legítimo e independientemente de el proceso que puedas estar sintiendo, es perfectamente válido que te sientas agobiado o agobiada. El dolor es súper personal y cuando te das cuenta de que lo que te está pasando efectivamente es doloroso, es duro, es complejo, puedes comenzar a apelar a la compasión, a la autocompasión, a la capacidad de comenzar a verte con amor, con ternura, con mimo. Y desde este lugar puedes comenzar a buscar ayuda y alternativas, porque no te estás machacando. ¿Cómo se me ocurre pensar que esto es malo? Ay, qué gafa soy, que me pienso tal cosa, qué boba, ¿por qué me permito hacer esto? Yo no me quiero, yo no me respeto y empiezas a machacarte y eso hace que, por supuesto, una solución que de hecho te va a ayudar a salir de ti mismo o de ti misma es el suicidio, porque tu propio enemigo o tu peor enemigo está siendo tú. Entonces observa la manera en la que te estás hablando. Date cuenta de que el proceso que estás viviendo efectivamente es muy complejo y busca alternativas. Pídele a tu mente que te dé alternativas y propuestas diferentes. Hay algo que es importante y es que cuando estamos en esta rumiación de cosas, la frase que dije hace un momento, yo no quiero seguir viviendo así. La mayoría de la gente que ha pensado en el suicidio es porque está agotado de la vida tal como la conoce, pero eso no significa que la razón o que la respuesta sea la muerte. No, la respuesta puede ser cómo puedo mejorar mi vida porque no quiero seguir viviendo así. Esa crisis, ese caos, muchas veces es como el despertar a una vida diferente, a nuevos hábitos, a nuevas relaciones, a nueva forma de interpretar tu propia realidad. Entonces, todo tiene que ver siempre contigo. Luego, hay algo que para mí es importante y es que, de vuelta, sepas que hay formas de salir de esto, que hay ayuda. De hecho, les voy a dejar en la descripción de este video, donde sea que lo estén viendo o escuchando, si están en Spotify, perdón, vean los comentarios porque hay números y números de ayuda para casos de suicidios o de pensamientos suicidas. Hay incluso una disciplina que se llama suicidoterapia, donde justamente hay especialistas que han entendido y estudiado y tienen un montón de herramientas que pueden darte para poder ayudarte a gestionar estos pensamientos. El camino no termina hasta que termine. Para que nada de esto pueda ser ya una posibilidad, para que nada de esto tenga sentido, ya tendrías que estar muerto y no lo estás porque estás escuchando o viendo esto. Entonces, como todavía estás con vida, hay posibilidades, hay alternativas y no tienes ni siquiera que buscar desesperadamente, están más cerca de lo que puedes creer. Aquí hay un punto que me parece muy importante y es que hay algo que yo creo que también necesitamos normalizar. Lo que tú estás sintiendo en este momento, probablemente nadie lo puede entender y no pasa nada. Yo no puedo entender tu dolor a pesar de que yo soy tanatóloga porque tu dolor es súper personal, es individual. Por tanto, yo no puedo entender lo que te está pasando y tú no necesitas que yo te entienda. Tú necesitas que yo te dé herramientas y perspectivas. Entonces, muchas veces llegamos a este punto de agobio porque sentimos, pensamos y efectivamente nos damos cuenta de que nadie nos entiende. Nadie tiene que entenderte, no busques el entendimiento, busca eventualmente la empatía, busca a alguien que te pueda escuchar, alguien que te ayude, alguien que te ayude a buscar ayuda, alguien que te lleve a algún lugar, pero no esperes que todo el mundo entienda exactamente lo que tú estás viviendo y sintiendo porque no funciona así. Los procesos de dolor son súper individuales y eso es precioso. Imagínate que todo el mundo pudiese sentir exactamente lo que estás sintiendo tú, pudiese ver exactamente las cosas desde ese mismo ángulo negativo que ves tú. Nadie podría ayudarte. Entonces, más bien es un elemento a favor si cambias la interpretación de las cosas. El hecho de que nadie sepa con exactitud lo que estás sintiendo no significa que no puedan ayudarte. Luego, no siempre tu entorno es el que te va a poder guiar, ayudar o dar una mano. Y eso también es algo que necesitamos aceptar. La aceptación tiene que ver con perder esa urgencia de cambiar lo que está afuera. Tú no dependes de que lo que esté afuera funcione como tú quieres que funcione. No va de eso.
La vida más bien va de surfear la ola que te llega. De pronto, justamente el conflicto que crees o que tienes o que sientes está en tu entorno más cercano. Mamá, papá, hijos, hermanos, parejas, etcétera. Perfecto, sal a buscar ayuda de terceros, de personas que no tengan ningún vínculo afectivo contigo. Ahí probablemente va a haber una ayuda mucho más asertiva, porque no hay ningún vínculo. Por tanto, mi apreciación va a ser objetiva. Yo no voy a querer endulzarte el oído, pero tampoco voy a maltratarte por lo que estás pensando, porque no estoy vinculada contigo. Entonces, no siempre vamos a encontrar ayuda en el entorno más cercano y no pasa nada. Yo sé que esto puede sonar incluso como muy tajante si se quiere, pero cuando normalizamos esto, entonces sabemos que no pasa nada, está bien que tus papás no tengan los recursos para poder ayudarte, que no tengan las herramientas para poder darte soporte. Busca el soporte en otro lugar. Es posible encontrarlo, ese es el punto. Siempre hay alternativas, siempre. Bien, voy a hablar ahora de lo que ocurre y un poco esta parte del capítulo tiene que ver con las personas que han sobrevivido a la partida física de alguien por un suicidio. Me estoy pasando un poco del tiempo de lo que suelen ser los podcasts, pero creo que en este caso merece todo el esfuerzo que se queden hasta el final. A ver, lo primero es, hay una sensación que suele estar presente y es de la vergüenza cuando hemos sobrevivido a la partida física de alguien por suicidio. ¿Por qué? Por un lado, se suele pensar que todo aquel que se suicida tiene algún trastorno o algún problema o alguna situación mental. Y eventualmente es así. ¿Y qué pasa? Todos tenemos situaciones mentales y emocionales, solo que muchos están todavía en la carrera de huir, pero por eso justamente el hecho de que cada vez hablemos más de estos temas va a servir un montón, porque entonces vamos a ser capaces de, sí, hay personas que necesitan ayuda emocional. Yo diría que todo el mundo debería tener algún tipo de soporte emocional, no porque tengan un trastorno o porque tengan una patología, pero a todos nos pasan cosas. Todos tenemos un montón de situaciones de nuestra vida que cuando la compartimos con un especialista somos más capaces de, tengo con quién barajar esta situación. Entonces me llevo herramientas, tengo perspectivas, no estoy yo solita con mi mente machacándome y haciendo como manteniendo los mismos patrones. Para yo poder tener resultados diferentes, necesito hacer cosas diferentes. Entonces, de pronto, la ayuda terapéutica es fantástica, no porque tengamos un trastorno necesariamente o porque tengamos una patología, pero ¿de dónde creen que vienen los trastornos y las patologías? De personas que no han atendido su estructura emocional. Entonces, acá es importante que si tú estás viviendo una situación de este estilo y no te sientes cómoda o cómodo con tu entorno para hablarlo, busca ayuda profesional, alguien que no te juzgue, alguien que cuando te escuche no te critique, no te machaque, no te pregunte cosas como, ¿y usted no se dio cuenta? ¿Y usted no vio las señales? Porque no es tan fácil como eso. Pero hay gente que va a poder escucharte, que va a poder darte herramientas sin juicios de valor porque entiende los procesos y por tanto va a permitirte interactuar, te va a permitir hablar, te va a dar herramientas, te va a dar devoluciones que te van a dar otra perspectiva. Imagínate una vida en la que tú puedes vivir diferente, no siendo presa de tu vergüenza o de la culpa o del dolor, sino que siempre tengas herramientas para gestionarlo. La vida sería otra y esa vida es perfectamente posible, solo necesitas la ayuda adecuada. Bien, algo en este caso que también me parece que es importante es que algo que también hace que no hablemos del tema del suicidio es que hay todo un sesgo religioso que dice que el suicidio es pecado. Y miren, yo no sé, yo sé que el tema religioso es complicado, yo no quiero entrar en esas aguas a intentar cambiar lo que ustedes creen, pero creo en dos cosas. Y hice un capítulo hace unos días donde hice un capítulo especial para la comunidad de Patreon, que por cierto, si no están suscritos,
háganlo. Es una suscripción por $15 y a través de todo el contenido que está en la plataforma los guío para ayudarlos a hacer trabajo de duelo, para elaborar su proceso. Es una plataforma terapéutica que por $15 al mes les permite tener contenido de valor y de calidad donde yo estoy guiándolos en ese proceso y tienen herramientas constantemente para gestionar lo que puedan estar sintiendo, para aplicar todo lo que les doy de manera individual porque los procesos no son estándar. No todo el mundo vive las mismas cosas de la misma manera. Por eso el contenido está hecho y diseñado para que ustedes reciban información y luego la puedan aterrizar en su cotidianidad, en su día a día, aplicarlo en función de lo que son como seres humanos. Entonces, para la comunidad exclusiva de Daniela Tanatóloga, yo justamente hice esta misma semana un capítulo donde hablo de Dios y de dudar de Dios, que yo sé que es un tema bien controversial, que generalmente nos apabulla, nos da hasta pena, nos sentimos mal cuando hemos tenido algún tipo de lejanía con nuestro sistema de creencias. Y justamente algo que para mí es fundamental es que nos cuestionemos cosas. Y si siempre nos han dicho que es pecado el suicidio, ¿quién lo ha dicho? ¿Creen ustedes en eso? ¿Ustedes serían capaces de juzgar a una persona que ha vivido un proceso absolutamente doloroso y que no tenía las herramientas y que por eso decidió tomar una acción como el quitarse la vida? ¿Quiénes seríamos? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo? ¿Quiénes creemos? O sea, ¿cómo podemos pensar que un Dios que es amoroso, que es compasivo, que es afable, va a poder juzgarnos porque en un momento de crisis no sabíamos qué hacer y decidimos algo como eso? El suicidio no es un capricho. Una persona que se quita la vida no está buscando llamar la atención. Una persona que se quita la vida está desesperadamente intentando vivir de una manera distinta y como no encontró las respuestas necesarias, pensó que esa era la correcta. Yo creo, esto lo decía mi maestra Gaby, tanatóloga. Gaby dice que el suicidio acaba con las posibilidades y yo creo en eso, pero estoy segura de que en ese momento la persona que lo hizo creía que esa era la forma correcta y de la muerte muy poco sabemos. Entonces, el concepto de lo que creemos de lo que pasa después de la vida es súper democrático. Tú decides si te quieres quedar con la idea de que es un pecado o por el contrario, si decides desde el amor pensar que puede haber una alternativa diferente. Si crees que Dios es compasivo y será capaz de entendernos y de abrazarnos en los momentos de mayor crisis, incluso cuando tomamos una decisión como esta. La decisión de lo que llega y lo que dejas entrar en tu mente es tuya. Esa es la mayor de tus libertades, que nadie la coarte, que nadie te la quite. Lo que tú pones en tu mente, lo que dejas entrar, lo que decides creer, es tuyo, es tu derecho, es tu libertad más absoluta. Hay algo que también es importante para mí y es cuando sentimos culpa después de una pérdida de este estilo, hay que gestionarla. La culpa también es muy dura cuando la ignoramos, cuando intentamos evadirla. Y la culpa generalmente, yo sé que tiene muy mala prensa, pero la culpa, como todas las emociones, tiene un para qué, hay un sentido. Si hay algo que te está generando esta sensación, de pronto crees que pudiste haber hecho algo mejor, crees que debiste haber hecho una cosa u otra, que esto te sirva para tomar actos reparativos. Por ejemplo, nunca hablé del tema de la muerte, pues ahora lo hablo con la gente cercana, con la gente que crea que pueda necesitar esto, con la gente de mi vínculo más cercano. Si veo a una persona que está en un momento de crisis, como quizás me pasó y no lo supe ver porque no sabía en ese momento lo que hoy sé, pues a partir de ahora, con esta nueva información, con esto que ahora sé de mí y de lo que es la muerte y de lo que es el suicidio, puedo estar más atenta a otras cosas, puedo observar cosas que antes no sabía. Para eso nos sirve la culpa, para tener actos reparativos, no para machacarnos, porque además las señales que puede dar una persona que está teniendo ideación suicida pueden ser muy raros, pueden ser no son nítidos, no son específicos. Alguien me decía, esto lo recordé esta tarde cuando estaba armando un poco el script de lo que quería mencionar hoy. Alguien en consulta, yo le decía, que como que lo invitaba, ¿no? Lo estaba instando a que comenzara de pronto a ser más abierto, más expresivo, más cariñoso, a ver cómo se sentía. Y él me decía, Dani, pero es que si me pongo a abrazar a mis hermanos van a pensar que es que me voy a morir.
Y es como, claro, las señales no son claras. ¿Cuántas veces no les han dicho ustedes a alguien, te quiero, mi amor, y lo abrazan y no pasa nada? Nadie, no pasa nada, no, nadie fallece, nadie se quita la vida, no hay accidentes, así como mucha gente luego dice, esta persona me dijo tal cosa y yo no lo vi así y quizá era por esto. Justamente unos días antes hablamos de tal y cual cosa y, mira, pues qué curioso. Entonces, claro, ¿qué hace nuestra mente? Que es una máquina de ideas y de propuestas. Si yo, si esta persona antes de quitarse la vida me dijo un día que me quería y yo le dije, mi amor, yo también, besos, nos vemos mañana. Si luego lo que ocurre es que la persona se quita la vida, yo puedo pensar, porque mi mente me va a concatenar la idea, es ser una señal y no la viste. ¿Era una señal o no? No lo sé. De pronto fue simplemente un comentario, de pronto sí era una señal para él en su mente, pero yo no estoy en su mente. Entonces imagínense machacarnos porque yo no vi la intención que había detrás de una acción de alguien. Coño, ¿cómo podemos siquiera juzgarnos tan duro y pensar que podemos tener el control y el dominio de todas las situaciones y todo lo que ocurre, entender cuál es el de dónde viene? No, no tenemos ese poder, no lo tenemos. Entonces dejemos de machacarnos y de culparnos por cosas que en realidad no son no está en nuestra capacidad de control. El suicidio, mis queridos, es un proceso en el que la víctima y el victimario es la misma persona. Los que estamos alrededor de una situación suicida no somos responsables ni culpables de lo que pasa. Somos elementos que giramos alrededor de una persona que tiene esta ideación. Pero recuerden lo que les decía en la parte que está dirigida a personas que están pensando en esto. Es tu interpretación de lo que ocurre lo que hace que creas que no hay alternativas. La causa de tu dolor no está fuera, está en ti, en lo que piensas e interpretas de una realidad. Entonces, esa realidad, por ejemplo, en una persona que se quita la vida, de pronto es su mamá. Pues sí, su mamá está ahí, haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene, pero esta mamá no puede ser, no es culpable del pensamiento o de la interpretación o de las creencias conscientes e inconscientes que tiene su hijo que decidió quitarse la vida. Somos seres individuales y este es otro punto importante, sobre todo y especialmente cuando se trata de adultos. La adultez, a pesar de que como padre siempre, yo no soy mamá, pero los que son siempre estarán preocupados por sus hijos, pero hay una libertad que tenemos como seres humanos, el famoso libre albedrío. Nosotros decidimos como seres individuales, como individuos, tenemos la gestión de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que actuamos. Por tanto, el entorno no es responsable de la manera en la que yo decido vivir mi vida o mi muerte. Ellos están ahí, forman parte de mi entorno, pero estas decisiones son absolutamente individuales y por tanto la responsabilidad de un acto suicida es del mismo suicida, no del entorno. Mis queridos, yo creo que este capítulo incluso da para más, es muy probable, pero acá hay una cosa con la que quiero cerrar. Siempre hay alternativas, busquen ayuda para, sea que ustedes estén pasando por una situación en la que están pensando en el suicidio como solución, o sea que ustedes estén sobreviviendo a la muerte de alguien que se quitó la vida. Busquen ayuda. La ayuda está. Habemos un montón de gente que estamos, como saben, con estas banderas gigantes en la Fórmula 1, que hay gente bandereando, pues aquí estamos. Habemos un montón de gente que estamos haciendo eso, dándole una bandera para darle señales y decirles, aquí estamos, aquí hay alternativas, porque las hay, queridos, las hay. Solamente necesitamos cambiar la pregunta que nos estamos haciendo, cambiar el enfoque. Y yo sé que estar inmersos en el dolor es jodido, ciertamente, pero siempre hay alternativas. Y cuando crees que eso es cierto, tu cerebro va a buscar las maneras de darte esas alternativas. Tanto si crees que algo es posible como si no, estás en lo cierto. Les mando un abrazo
súper, súper fuerte. Gracias si llegaron hasta este minuto porque duró un poquito más. A toda mi comunidad, esperen que pronto voy a preparar un contenido especial para ustedes donde quiero hablar de cómo trabajar en estas emociones, cómo trabajar en la culpa con algo tan coyuntural como es la partida física de alguien que se quitó la vida. Y también voy a tener contenido muy pronto relacionado a esto, a la ideación suicida, porque creo que hay mucha tela que cortar y hay herramientas que van a servirles. Pero este capítulo yo creo que ya que les está dando varias cosas, que les deja alternativas, perspectivas, y como les digo, voy a hacer un poquito de investigación para dejarle la mayor cantidad de opciones de números, de líneas de atención para emergencias de este estilo. Así que véanlos en los comentarios que ahí ya va a estar. Nos vemos muy pronto.